¿Alguna vez te has preguntado si es posible hacer un pacto con el diablo? La idea ha rondado en la mente de muchas personas a lo largo de la historia, desde leyendas hasta historias más recientes. Hay quienes aseguran que el camino hacia el poder, la riqueza o el éxito está relacionado con una transacción oscura. Pero, ¿cómo es que alguien podría llegar a tomar esa decisión? Hoy, te contaremos la historia de un hombre que lo hizo. Un satanista dispuesto a compartir su experiencia sobre cómo hacer un pacto con el diablo en la vida real. En este relato, desentrañaremos sus palabras, sus decisiones y los pasos que asegura haber seguido en su oscuro camino. Acompáñanos a explorar lo que podría ser una realidad aterradora que muchos temen. Todo comenzó cuando Samuel, un joven atrapado en la mediocridad de su vida, comenzó a interesarse por el ocultismo. Había escuchado rumores sobre personas que alcanzaban lo impensable, éxito, poder y riquezas incomparables, todo a través de un pacto con fuerzas oscuras. Aunque muchos descalificaban estas historias como simples supersticiones, Samuel sintió que había algo más en esos relatos. Después de mucho leer y estudiar, se dio cuenta de que el poder que deseaba no llegaría por medios convencionales. Decidió dar un paso más allá y acercarse al mundo prohibido que siempre le había atraído. Fue entonces cuando encontré un foro secreto en internet, un lugar donde personas como él compartían sus conocimientos y experiencias. Allí se discutían rituales oscuros y antiguos que prometían obtener poderes más allá de la comprensión humana. Al principio, pensó que todo esto era simplemente un juego. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que todo estaba basado en principios profundos, escritos y secretos transmitidos a lo largo de los siglos. En ese foro, Samuel conoció a un hombre llamado Alex, quien le habló de un antiguo ritual que prometía lo que Samuel deseaba, poder absoluto a cambio de un precio, uno que solo unos pocos eran capaces de pagar. Aunque las advertencias fueron claras, Samuel no dudó en dar el siguiente paso. Se preparó mentalmente para lo que iba a hacer. El ritual consistía en invocar una presencia oscura, algo que no era el diablo en su forma tradicional, pero sí un ser con una energía tan poderosa y maligna que pocos humanos lograban sobrevivir al encuentro. Samuel pasó semanas preparando el lugar adecuado, una habitación oscura, una vela negra, una daga ritual y un cuaderno en el que debía escribir sus deseos más profundos. El sacrificio, aunque no especificado, debe ser ofrecido en un futuro cercano. A pesar de no saber qué significaba exactamente ese sacrificio, no le importaba. La sed de poder era más fuerte que cualquier temor. La noche del ritual llegó. Samuel se encerró en su habitación, y con una mezcla de emoción y miedo, comenzó a realizar los pasos que había aprendido. Al principio, parecía un proceso simple: dibujar símbolos, recitar palabras en un idioma que nunca había oído, y esperar. Pero a medida que avanzaba, el aire comenzó a cambiar. El ambiente se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Samuel podía sentir una presencia en el aire, algo pesado, oscuro y con una fuerza inexplicable. Cuando abrió los ojos, vio una sombra que se movía a través de la habitación, como si fuera una figura humana pero con una energía completamente ajena a cualquier ser vivo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que ya no estaba solo. La sensación de miedo y fascinación se apoderó de Samuel, pero en ese instante, algo sucedió, una voz en su mente lo calmó. La voz le habló de forma tranquila, pero con un poder inmenso. Le prometió que todo lo que deseaba estaría a su alcance. Solo debía aceptar la oferta y dar algo a cambio. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué significaba dar algo a cambio? Aunque Samuel no tenía la respuesta, la promesa de riqueza y poder era tan tentadora que no lo pensó dos veces. Aceptó el pacto, vendiendo su destino en una decisión irreversible. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando a Samuel solo en la oscuridad de su habitación. El ritual había terminado, pero algo en su interior había cambiado. Al día siguiente, las primeras señales de cambio comenzaron a manifestarse. Samuel recibió una llamada inesperada de un conocido que le ofrecía un negocio que prometía grandes ganancias.
Aunque el trato parecía casi demasiado bueno para ser verdad, no dudó ni un segundo en aceptarlo. En pocas semanas, todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Su vida estaba llena de éxito, proyectos que antes habrían fracasado de inmediato comenzaron a prosperar y las personas lo veían como una figura de autoridad. Sin embargo, había algo en su mirada, algo que había cambiado en él. La gente empezó a notar que ya no era el mismo. Su rostro se mostraba distante, como si estuviera mirando más allá de lo que los demás podían ver. El poder que había deseado parecía haberlo consumido lentamente. A medida que pasaba el tiempo, Samuel comenzó a notar que algo más se estaba desarrollando en su vida. Era como si alguien lo estuviera observando constantemente. Algunas veces, en momentos de absoluta soledad, escuchaba susurros en el aire, voces que le decían que debía hacer cosas que no comprendía. Al principio, pensó que era su mente jugándole trucos, pero cuando esas voces comenzaron a dictar lecciones, se dio cuenta de que el pacto había comenzado a cobrar un precio. Un precio que no podía comprender del todo. Al principio, las demandas eran mínimas. Debía hacer pequeños favores a personas que él ni siquiera conocía, actos discretos que no parecían tener mayor impacto. Pero pronto, las peticiones se volvieron más oscuras. Empezó a sentir que el diablo no solo deseaba su alma, sino que también esperaba que entregara algo más, algo intangible pero valioso. Samuel se vio atrapado en un ciclo en el que se sentía incapaz de rechazar ninguna orden. Cada vez que se negaba a hacer lo que le pedían, sentía que algo malo ocurría, como si una sombra lo estuviera persiguiendo. Los susurros en su mente se volvieron más intensos, y su salud comenzó a deteriorarse. Las noches de insomnio se volvieron habituales, y el cansancio físico no era el único problema. Comenzó a perder su humanidad. Las personas cercanas a él notaron que algo en su actitud había cambiado. Ya no era el hombre que conocían. Había algo en su mirada, una oscuridad que se intensificaba día a día. Aunque disfrutaba de todos los logros materiales que había obtenido, el precio que debía pagar parecía cada vez más alto. La necesidad de cumplir con las demandas del pacto comenzó a apoderarse de él. Ya no era una cuestión de deseo personal, sino de una fuerza externa que lo arrastraba. Aquellos que se acercaban a Samuel parecían tener su propia agenda, personas que, al igual que él, buscaban algo en los rituales oscuros, pero Samuel ya no podía dejar de hacerlo. Cada vez más personas se presentaban ante él, pidiéndole favores a cambio de consejos sobre cómo lograr lo que él había obtenido: dinero, poder, éxito. Samuel comenzó a enseñarlos, y con cada nuevo aprendiz, el ciclo se alargaba más y más, como una cadena que se construyera sin fin. Pronto, las voces en su cabeza comenzaron a ser más claras. Ya no eran susurros, sino exigencias directas. El diablo, o la fuerza que lo guiaba, le pidió que realizara un sacrificio, algo que nunca había hecho antes. Samuel había escuchado historias de sacrificios humanos, pero nunca pensó que llegaría a ese punto. La pregunta de si realmente estaba dispuesta a pagar ese precio lo atormentaba. Sabía que algo más grande y oscuro que él mismo lo estaba observando, esperando que tomara la última decisión. Pero, ¿cómo sería ese sacrificio? ¿Qué consecuencias tendría? Samuel no lo sabía, pero el tiempo ya no estaba de su lado. La oscuridad que había invocado se estaba apoderando de todo lo que alguna vez le fue querido, y la línea entre la realidad y el más parecía ya desdibujarse. Lo que había comenzado como una búsqueda de poder se había transformado en una lucha por mantener su humanidad intacta. Ya no se trataba de dinero ni de éxito, sino de escapar de una prisión invisible que él mismo había creado. Pero como todos los pactos, las trampas del diablo no son fáciles de evadir. A medida que pasaban los días, Samuel no podía dejar de notar que su vida comenzaba a cambiar de manera extraña. Al principio, los efectos del pacto fueron sutiles. Su carrera despegó a una velocidad que parecía sobrenatural. Empezó a recibir ofertas de trabajo, inversiones y oportunidades de negocio que jamás hubiera imaginado.
Personas que antes lo ignoraban o subestimaban ahora lo trataban con un respeto inusual. Sin embargo, no todo era tan brillante como parecía. A pesar de su éxito material, algo oscuro se apoderaba lentamente de su alma. Comenzó a sentir que algo lo acechaba en todo momento, una presión que no podía describir con palabras. La euforia del éxito pronto fue reemplazada por una inquietud constante. Ya no era el mismo hombre que había iniciado su camino en el ocultismo. Algo, o alguien, lo observaba. Una tarde, mientras caminaba por su oficina, Samuel se detuvo frente al espejo, algo que nunca solía hacer. Por un instante, miró su reflejo con detenimiento, intentando ver al hombre que solía ser. Los ojos que le devolvían la mirada ya no eran los mismos. Había algo en su mirada, un vacío que lo aterrorizaba. Era como si su humanidad estuviera siendo reemplazada por algo más, algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. El miedo lo invadió, pero rápidamente lo ignoró, diciendo a sí mismo que todo eso era producto del estrés. Sin embargo, algo en su interior sabía que estaba cambiando de una manera que no podía controlar. En su vida cotidiana, las cosas parecían más extrañas cada vez. Las pequeñas decisiones que tomaba, incluso las más triviales, comenzaban a sentirse predestinadas, como si ya no estuviera eligiendo realmente. Había un patrón en su vida que comenzaba a repetirse, y Samuel sentía que cada paso que daba lo llevaba más profundamente hacia el abismo que había elegido conscientemente. Las voces en su cabeza comenzaron a hacerse más fuertes, más insistentes. Al principio, fueron solo murmullos, susurros apenas perceptibles. Pero pronto, se convirtió en órdenes claras, peticiones, demandas que lo dejaban sin aliento. Una de las primeras veces que las voces lo controlaron por completo fue una noche en la que estuvo solo en su apartamento. Mientras caminaba por la sala, una de esas voces le susurró: «Hazlo. Tienes que hacerlo». Samuel, como si fuera una marioneta, siguió la orden sin pensarlo dos veces. Se encontró frente a su escritorio, buscando algo entre los papeles que tenía allí. Fue entonces cuando encontré lo que necesitaba, una foto antigua de su madre, una foto que había guardado con cariño durante años. Sin saber por qué, sin pensarlo en absoluto, la foto fue tomada y rota en pedazos. El acto lo aterrorizó, pero a la vez, una sensación de alivio lo invadió. Algo lo estaba controlando, algo que él ya no podía detener. A los pocos días, los efectos del pacto se hicieron aún más evidentes. Las oportunidades que se le presentaban seguían multiplicándose, como si el universo mismo estuviera conspirando a su favor. Sin embargo, la sensación de vacío, la sensación de estar perdiéndose a sí mismo, también se intensificaba. La gente que lo rodeaba comenzaba a notarlo. Los ojos de sus compañeros de trabajo, sus amigos, su familia, todos parecían ver algo que él no podía ver. Lo trataron con una mezcla de admiración y miedo, algo que no había existido antes en sus relaciones. Al principio, pensó que todo era parte del precio por alcanzar el poder que había deseado. Pero a medida que las semanas pasaban, el peso de esa decisión lo comenzó a aplastar. Las voces se volvieron más agresivas, más intensas. A veces sentía que la presencia de algo o alguien lo rodeaba. No era un miedo normal, sino una sensación constante de que algo en la oscuridad lo observaba, lo seguía. En las noches, cuando apagaba las luces y se recostaba en su cama, podía escuchar susurros, voces que le hablaban en sus sueños, pero que no se detenían cuando despertaba. A veces, sentía que ya no tenía control sobre sus propios pensamientos. Era como si alguien más estuviera viviendo dentro de él, guiando cada uno de sus movimientos. Una de las cosas que Samuel más temía era la idea de perder todo lo que había logrado, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. Cada vez que pensaba en abandonar el pacto, sentía un dolor en el pecho, una presión que lo atormentaba. En una ocasión, intenté detener todo el proceso, deshacerse de los objetos rituales que había utilizado, destruir todo rastro de aquel pacto. Sin embargo, tan pronto como intentó hacerlo,
sintió que el aire a su alrededor se volvía denso y opresivo. El temor de ser castigado lo hizo desistir. El pacto, ahora, era parte de su vida, algo que no podía eludir. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada vez que pensaba en cómo había llegado hasta allí, sentía un mareo inexplicable. Había perdido la capacidad de razonar de manera clara. Lo único que quedaba en su mente era la promesa de poder, de riqueza y de éxito, pero a un costo que ya no podía comprender completamente. Samuel había dejado de ser la persona que alguna vez fue. Lo peor de todo era que, por momentos, comenzaba a aceptar el cambio. Sabía que ya no podría regresar, que la vida que había conocido antes del pacto ya no era posible. Cada vez más personas se acercaban a él, atraídas por su éxito y carisma. Samuel se convirtió en una figura enigmática, un hombre que parecía tener todas las respuestas y cuya influencia sobre los demás era innegable. Pero detrás de esa imagen, algo lo estaba destruyendo por dentro. Las personas que venían a él buscando el mismo poder que él había obtenido a través del pacto con el diablo no comprendían lo que estaba en juego. A lo largo de su vida, Samuel había sido testigo de historias de personas que, como él, buscaban la gloria a través de medios oscuros, pero ahora, él era el que les ofrecía consejos, instrucciones, casi como si fuera una guía para aquellos que querían lo mismo. Lo peor de todo era que, mientras más personas recibían, más se alejaba de sí mismo. Samuel comenzó a hacer pequeños sacrificios. Al principio, eran cosas que él consideraba inofensivas, una promesa incumplida, una mentira piadosa, una transacción injusta. Pero con el tiempo, los sacrificios se volvieron más oscuros, más personales. Personas que estaban cerca de él comenzaron a desaparecer, aunque él no tenía pruebas de que fuera culpa suya. Pero el vacío que dejaban en su vida lo comenzó a consumir, como si el propio diablo estuviera cobrando lo que le había prometido. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, pero pronto comprendió que, a medida que cumplía con las demandas del pacto, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. A medida que las demandas del pacto se volvían cada vez más inminentes, Samuel comenzó a sentir que estaba perdiendo el control de su propia vida. Lo que al principio había sido una herramienta para conseguir poder, dinero y éxito, ahora parecía ser una prisión invisible, una fuerza oscura que lo controlaba sin que pudiera hacer nada al respecto. Las voces en su mente se intensificaron, ya no solo hablaban durante la noche o en momentos de silencio, sino que lo acompañaban durante el día. Cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo o en sus relaciones, sentía que algo lo observaba desde las sombras, como una presencia que no podía identificar pero que era imposible ignorar. Las exigencias del pacto comenzaban a ser cada vez más precisas, más claras. No solo debía cumplir con pequeños favores, ni seguir órdenes vagas, ahora, la figura oscura que lo había bendecido con poder esperando sacrificios más significativos. Samuel ya no podía pretender que todo era una coincidencia, como solía hacer al principio. El precio por su éxito estaba claro, y comenzaba a pagar por ello. Las voces, cada vez más graves y urgentes, lo instaban a tomar decisiones cada vez más oscuras, y con cada sacrificio, sentía que su alma se desvanecería un poco más. El primer sacrificio importante llegó en una de esas noches en las que se encontraba solo en su apartamento. Al principio, pensé que podía ignorarlo, que podría pasar sin actuar, pero las voces se hicieron tan fuertes que era imposible no escucharlas. «Hazlo. Él debe ser el primero», le susurraron, refiriéndose a un viejo amigo que lo había visitado días antes. Samuel, aún dudando, no comprendió de inmediato lo que le estaban pidiendo. Sin embargo, las voces eran claras, insistentemente claras. Sin pensarlo más, Samuel fue en busca de su teléfono móvil, buscando en su lista de contactos el nombre de su amigo, aquel con quien había compartido tantos momentos en su vida. Lo llamó, invitándolo a su casa. El encuentro fue como cualquier otro. Hablaron sobre sus viejas memorias, bromearon, se pusieron al día. Pero, mientras la conversación avanzaba, Samuel comenzó a notar algo extraño.
Su amigo parecía más nervioso de lo habitual, como si algo lo estuviera inquietando. Aunque Samuel no podía identificarlo en ese momento, había algo en la atmósfera que lo hacía incómodo. Cuando terminó la conversación, su amigo se levantó para irse, pero en el último momento, una idea cruzó la mente de Samuel. ¿Qué pasaría si ese encuentro fuera el que sellara su destino? Sin pensarlo, una corriente oscura lo impulsó, y antes de que su amigo pudiera reaccionar, Samuel lo empujó violentamente contra la mesa, dejándolo caer inconsciente. En ese momento, la voz en su cabeza fue clara: no hay vuelta atrás. Samuel había cometido un crimen, algo que antes jamás habría considerado. Sin embargo, la sensación de poder que lo invadió fue tan abrumadora que casi no se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. A medida que el cuerpo de su amigo yacía sobre el suelo, la fuerza de la oscuridad que lo había invocado se desató por completo. Era como si una capa invisible se hubiera levantado de su ser, dejándolo completamente expuesto a las fuerzas que lo controlaban. La energía que surgió de su acto lo envolvió y lo sumió en una especie de trance. Ya no se sentía culpable, sino fortalecido. Después de lo sucedido, las voces dejaron de ser susurros, ahora eran órdenes. Más, le decían, haz más. La necesidad de continuar creciendo en poder era insaciable. Durante las siguientes semanas, las demandas del pacto se volvieron aún más urgentes. Las personas que rodeaban a Samuel comenzaron a desaparecer misteriosamente, como si fuera parte de un patrón que él no podía entender del todo. Sabía que había algo detrás de todo esto, pero no podía hacer nada al respecto. La presencia oscura que lo había influenciado comenzó a llenar su vida. Cada vez que intentaba deshacerse de las reliquias o símbolos del pacto, sentía como si una fuerza invisible lo obligara a mantenerlos cerca, a cuidarlos. El poder comenzó a desbordarse de Samuel. No solo se trataba de su trabajo o de sus negocios, sino de las personas que empezaron a seguirlo. Aquellos que habían oído hablar de su éxito, de su capacidad para lograr lo imposible, lo buscaban constantemente. Al principio, Samuel los rechazaba, pero pronto comprendió que podíamos usarlos. Sabía que había algo que lo conectaba con ellos, algo que lo unía de manera más oscura, y que usarlos como peones en su camino hacia el poder no solo era posible, sino necesario. Aquel que había sido su amigo, aquella persona que lo había conocido en su vida pasada, comenzó a ser olvidada. Nadie más hablaba de él, nadie parecía recordar que había existido alguna vez. El sacrificio que había hecho Samuel comenzaba a dar frutos, pero a su vez, su humanidad se desvanecería. Ya no era solo un hombre en busca de éxito. Ahora, Samuel se había convertido en algo más allá de lo humano, más allá de lo que jamás imaginó ser. Estaba siendo devorado por el poder que había invocado. En los días que siguieron, las desapariciones no solo se limitaban a personas de su entorno, sino que Samuel empezó a sentir que, de alguna manera, las fuerzas del pacto lo estaban absorbiendo por completo. Las personas que se acercaban a él, sin importar su estatus o su interés, parecían ser absorbidas por la energía oscura que lo rodeaba. Nadie que entrara en su círculo podía evitarlo. Un par de compañeros de trabajo desaparecieron sin dejar rastro, pero la desaparición de su amigo había marcado el inicio de algo que nunca podría detener. Durante esas semanas, una sensación aterradora comenzó a invadir a Samuel. Ya no sentía que estaba controlando el pacto, sino que el pacto lo estaba controlando a él. Las voces le dictaban sus acciones. La conciencia de Samuel se fue desdibujando lentamente. De vez en cuando, aún lograba ver destellos de la persona que una vez fue, la que se sentaba a compartir una cerveza con amigos, la que soñaba con una vida de éxito sin necesidad de pactos oscuros. Pero esa persona se desvanecía cada vez más, reemplazada por algo más. Algo que no podía comprender, pero que se sentía como si estuviera completamente dentro de él. A lo largo de este proceso, Samuel dejó de preocuparse por la moralidad de sus acciones. Ya no veía sus actos como decisiones propias, sino como parte de un destino que estaba siendo dirigido por fuerzas que estaban más allá de su entendimiento.
comenzó a aceptar su nueva realidad, porque no veía otra forma de vivir. En algún punto, la búsqueda de poder dejó de ser su motivación. Ya no era el dinero o el control sobre el mundo lo que lo guiaba, era la necesidad de seguir en la senda que había elegido, de continuar cumpliendo con las demandas del pacto, de mantener su lugar en la oscuridad. Cada vez que se enfrentaba a una decisión, una parte de él dudaba. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Había hecho la elección correcta? Pero las voces le grababan constantemente lo que estaba en juego, la promesa que había hecho, y lo que perdería si intentaba deshacer lo hecho. Había alcanzado el poder, pero lo había perdido todo un cambio. Ya no era dueño de sí mismo. Ahora era un instrumento de algo mucho más grande, algo con un poder que lo devoraba lentamente, pero de manera imparable. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Samuel se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Ya no quedaba rastro del hombre que alguna vez fue. Los recuerdos de su vida anterior, los días simples antes de hacer el pacto, se desvanecerían lentamente. Cada vez que intentaba recordar esos momentos, se sentía como si estuviera mirando a través de una niebla espesa, una niebla que lo mantenía apartado de su humanidad, de lo que había sido. Pero más que arrepentirse, comenzó a sentirse como un espectador de su propia vida, como si ya no tuviera control sobre su destino. Las voces, que al principio eran solo susurros, ahora se habían convertido en una presencia omnipresente. Le hablaban todo el tiempo, sin descanso, dictándole lo que debía hacer, cómo debía actuar. Samuel dejó de ser consciente de cuando estaba tomando decisiones por su propio deseo y cuando simplemente estaba siguiendo órdenes. La oscuridad dentro de él ya no era algo que pudiese ignorar, era parte de su ser, algo que lo dominaba por completo. Se sentía como un prisionero en su propia mente, obligado a cumplir con las demandas que se le imponían. Lo peor de todo era que, en el fondo, ya no deseaba liberarse. Había llegado a la conclusión de que la oscuridad que lo había abrazado, la que lo había transformado en lo que era su única compañera. El ciclo de sacrificios y demandas nunca cesaba. Lo que había comenzado como un simple acuerdo por poder, por riqueza y éxito, se había transformado en una serie interminable de actos oscuros. Cada vez que Samuel cumplía con las órdenes, sentía como algo en su interior se quebraba un poco más. Había perdido a todos aquellos que alguna vez fueron parte de su vida, pero ahora le resultaba irrelevante. Sus antiguos amigos, su familia, todos desaparecieron. Ya no importaba. La vida que antes había considerado valiosa se había convertido en un recuerdo lejano, una ilusión que no valía la pena recuperar. Lo peor comenzó a suceder cuando la figura que lo había invocado comenzó a volverse más tangible. Al principio, la presencia del diablo o la entidad que había sellado su pacto con él era algo abstracto, una energía distante que solo sentía en la quietud de la noche o en los momentos más solitarios. Pero con el tiempo, esa figura comenzó a manifestarse de formas más claras. De noche, cuando las luces se apagaban y el silencio envolvía la habitación, Samuel sintió la presencia de algo que lo observaba, algo que lo controlaba con una fuerza indescriptible. A veces, en sus sueños, veía una figura enorme, una sombra que se cernía sobre él, hablándole en un idioma que no entendía, pero cuya voz resonaba en lo más profundo de su ser. La sensación era aterradora, pero al mismo tiempo, sentía una extraña fascinación. La figura ya no era solo una presencia invisible, ahora lo tocaba, lo acariciaba, como si estuviera afirmando su dominio sobre él. En sus momentos de mayor lucidez, Samuel intentaba recordar cómo había llegado a ese punto. Recordaba la primera vez que había invocado esa presencia, cómo había creído que solo era un juego, una búsqueda de poder superficial. Pero lo que había comenzado como un deseo de control se había transformado en algo mucho más grande, algo que no podía manejar. Ahora, su vida no era más que una serie de actos que lo mantenían atado a un destino oscuro. La sensación de vacío que lo había acompañado desde el principio se había intensificado. Cada vez que alcanzaba una meta, cada vez que cumplía con un orden, algo en su interior se rompía aún más. Ya no tenía alma,
ya no sentía amor ni odio, solo vacíos. A medida que la influencia del pacto crecía, Samuel dejó de pensar en los sacrificios como algo opcional. Cada uno de ellos se volvía necesario para mantener el poder que había adquirido. Ya no eran simples ofrendas o actos para agradar a la figura oscura, ahora eran pasos que debían seguir para no perder lo que había ganado. Sus sacrificios ya no eran solo materiales o simbólicos, sino mucho más personales. Al principio, había comenzado con simples traiciones, con pequeñas mentiras, pero pronto esos actos se volvieron más oscuros. Personas cercanas a él comenzaron a desaparecer, y aunque nadie lo acusaba directamente, Samuel sabía lo que había hecho. A veces, en la quietud de la noche, podía ver las sombras de las personas que había sacrificado, como si sus almas estuvieran atrapadas en algún rincón de su mente. El poder, la riqueza y el éxito que había obtenido no eran suficientes para llenar el vacío que sentía. A pesar de tener todo lo que alguna vez deseó, había algo que lo consumía por dentro. La oscuridad que había invocado lo estaba destruyendo lentamente. Cada vez que se enfrentaba al espejo, ya no reconocía al hombre que veía reflejado. Su rostro, alguna vez lleno de esperanza, ahora estaba marcado por la fatiga, por la culpa que no podía ignorar. La muerte de su amigo, la desaparición de tantos otros, ya no le causaban el impacto que deberían haber causado. Había perdido su humanidad, su capacidad para sentir empatía por los demás. Solo existía para cumplir con las demandas de esa figura sombría que lo había atrapado en su red. En sus momentos más desesperados, cuando la sensación de soledad lo envolvía completamente, Samuel intentaba rebelarse. Intentaba quebrar el pacto, deshacerse de los símbolos oscuros que aún guardaba en su casa. Pero cada vez que lo hacía, una fuerza invisible lo detenía. La presión sobre su mente aumentaba hasta el punto de que no podía soportarlo más. La sensación de estar atrapado en una red que no podía ver, que no podía cortar, se volvió insoportable. La figura que lo había invocado estaba siempre ahí, esperando a que cometiera otro acto, esperando a que siguiera el camino que había comenzado a caminar sin saber qué estaba haciendo. Samuel llegó a comprender, tarde y con horror, que no había forma de escapar. Había vendido su alma a cambio de poder, pero ese poder no era lo que pensaba que sería. Ya no se trataba de riquezas, de éxito o de fama. El precio de su pacto había sido mucho más alto de lo que imaginaba. La oscuridad había tomado su ser, y ahora no había regresado. El hombre que había sido ya no existía. Solo quedaba una cáscara vacía, un ser que ya no podía diferenciarse de la sombra que lo había creado. En la última etapa de su descenso, Samuel dejó de luchar. Sabía que estaba perdido, que su alma ya no era suya. Cada vez que intentaba recordar su vida pasada, las sombras lo arrastraban aún más profundo, como si el pacto lo absorbiera, lo devorara por completo. Ya no era un ser humano, sino una marioneta de algo mucho más grande, mucho más antiguo. Se había convertido en una extensión de esa entidad oscura, un instrumento para ejecutar su voluntad. Y mientras la oscuridad lo rodeaba por completo, Samuel finalmente comprendió lo que significaba haber hecho un pacto con el diablo. No solo había vendido su alma, sino que había sellado su destino, uno del cual nunca podría escapar.